Continuando con las características del derecho económico, también podemos decir que es concreto, es decir, su basamiento constitucional y sus leyes secundarias se aplican a relaciones económicas que tienen como escenario el territorio nacional y zonal. Es decir, lo teórico en el derecho económico se plasma en los objetivos metajurídicos que están en los sistemas de economía mixta como el vigente formalmente en México. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el estudio de esta rama del derecho está focalizada a los sistemas económicos, cuya normativa ya se encuentra fija en la norma superior, llámese Constitución, y las leyes que de ella derivan. Por otro lado, podemos decir que el derecho económico es multidisciplinario y es interdisciplinario. En cuanto a lo multidisciplinario, hace referencia a que nuestro objeto de estudio puede ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento humano. Es decir, si es bicéfalo, ya desde ahí podemos obtener un punto de vista ya sea jurídico o económico. Y también se considera interdisciplinario, ya que como síntesis de la economía y el derecho, las normas de contenido económico requieren un abordaje no tan formalista y esencialmente realista y sociológico. Aquí me quiero detener porque en analogía se puede establecer de lo que ya vimos sobre el derecho de la economía y el derecho económico se asemeja más a lo que es la ética y la moral. La ética es el estudio de principios y teorías para el buen comportamiento humano. Y la moral es por así decirlo, la conclusión en un hecho en concreto. Nosotros podemos tener teorías o principios en donde podemos determinar que en efecto las acciones que realizamos son buenas o las que se encuentran en un catálogo se entenderán como buenas, pero ya en la práctica es cuando uno se da cuenta si el hecho o los hechos que uno realiza son buenos. Asimismo, el derecho en la economía te va a explicar cómo son los tipos de economía, pero el derecho económico va más allá, va a focalizarse a las actuaciones de los estados y va a tomar los aspectos más relevantes de otras ciencias, de otras ramas del derecho, para poder emitir algún tipo de conclusión. Otro tipo de característica es que se puede aplicar en microeconómica, bueno, de forma microeconómica o macroeconómico. Las políticas microeconómicas tienen como centro de atención la toma racional de decisiones por parte de unidades económicas individuales. Por ejemplo, las decisiones de una empresa o de los consumidores, perdón, individuales. En cambio, lo macroeconómico, las políticas macroeconómicas tienen un núcleo de atención sobre todo en los agregados y variables macroeconómicas que aplican los grandes equilibrios de una economía. En cuanto a la relación del derecho económico con otras ramas del derecho, pues prácticamente son muchas. La verdad es que traté de resumirlo en las ramas del derecho más importantes y que pueden ser más relevantes para nuestro curso. Recuerde que como característica del derecho económico es precisamente ser interdisciplinario. En cuanto al derecho penal, se relaciona más a las nuevas realidades financieras y bancarias. El crimen organizado y los delitos económicos son sectores fuertemente vinculados al derecho, este derecho, tanto interno como internacional. Imagínense que a través de la delincuencia organizada se empezara a producir una serie de billetes tan grande que ocupe todos los 32 estados de nuestra república. ¿Qué implicaría esto? Pues primeramente, y como ya lo vimos en la historia, habría una inflación descomunal. Acuérdense en los años 80 cómo vivimos. Digo, a los que recordamos de esa situación, ¿verdad? La verdad es que este solo hecho de tener más dinero de la producción que se realiza aquí en México ha dañado muchísimo a nuestro país.
Repito, quienes se acuerden de los años 80, en donde la inflación era a diario, que incluso una manzana costaba algo a las 8 de la mañana y para las 2 de la tarde ya costaba lo doble o lo triple, en donde incluso se le tenía que pagar al empleado de forma diaria a fin de poder tener suficiente dinero para comprar la comida del día. Repito, también puede ser no solamente falsificación de billetes, sino también eh, mercancía importada de países cuya calidad también es dudosa y que invadan a nuestro país. Es decir, todo esto le preocupa mucho a un país porque de ahí se va a derivar el cumplimiento de políticas económicas. Entonces, para poder evitar estas situaciones, pues nuestros legisladores lo que hicieron fue realizar algún tipo de tipicidad en cuanto a estas conductas. Y repito, esto previo a un estudio, a un análisis a través del derecho económico. Y viceversa, una vez de que ya se implementaron estas leyes, estas normas, después se realiza el estudio para determinar si efectivamente cumple con su objetivo y por lo tanto permite que las políticas económicas se realicen. Otra de las ramas y más importante de prácticamente todas es el derecho administrativo. Ya sabemos que el derecho de la competencia y el propio comercio exterior son campos regulados directa o indirectamente por normas jurídicas económicas y económicas. Actualmente no podemos separar el concepto de aduana con globalización y sobre todo las empresas en donde tienen que estar importando ciertos productos y esto implica también un orden por parte del Estado para que esos productos no sean invasivos a nuestra economía. Actualmente no solamente tenemos la ley de aduanas, y también tenemos tratados internacionales, tenemos nuestro código fiscal y todo esto a través del derecho administrativo, o mejor dicho, organizado a través de toda la función pública, todo el sector público que sea tocante a este tema de la economía, va a ser quien lo va a estar regulando y aplicando estas normas. En ese tema también quisiera hablar de una situación que se ha venido dando mucho en México y en lo particular me preocupa, no sé si ustedes también lo tengan así, pero en los últimos 10 años hemos tenido una serie de normas secundarias publicadas por nuestro Poder Ejecutivo. No hablo del sexenio actual, bueno, parte corresponde al sexenio actual, pero ya desde el año 2010, un poquito antes, hemos estado enfrentando una hipernormatividad. ¿Qué quiere decir esto? Que como el poder legislativo ha disminuido en cuanto a su actividad legislativa, lo único que ha hecho es estar modificando leyes actuales, pero no ha derogado suficientes y no ha venido realizando un trabajo de actualización porque se ha estado enfocando en competencia de partidos. ¿Y esto qué implica? Como tiene que desahogarse este tipo de conductas, el poder ejecutivo ha venido a realizar ciertas normativas a través de reglamentos. Tenemos reglamentitis como no tienen idea. Esto quiere decir que como el Congreso, bueno, en general, los diputados y senadores no han realizado o no han avanzado en cuanto al poder, en cuanto a emisión de leyes, a modificación, a actualización, a ser un constituyente como tal, entonces tanto el poder ejecutivo, en algún momento dado también el poder judicial, han estado implementando sus facultades materiales o sus facultades legislativas materiales en donde empiezan a hacer reglamentos y reglamentos sobre ciertas conductas que en teoría deberían estarlas realizando el poder legislativo. Y aquí, en mi atención, creo que ya estamos hablando de que se está violentando lo que es la reserva de ley.
No me quiero irme muy atrás, pero en los últimos meses incluso, ¿alguien se acuerda de cuántas leyes ha sacado nuestro Congreso? Y más aún, ¿cuántos decretos, cuántos reglamentos ha sacado nuestro presidente actual? Si se fijan, e incluso ya nuestras aduanas están controladas administrativamente por los militares. Y en una situación que, en teoría, de acuerdo a las políticas que se establecieron desde un principio cuando nuestro actual presidente era candidato, su idea era alejar a estas personas, bueno, a este grupo castrense de los ciudadanos, porque su objetivo original pues es defender nuestro país, no realizar lo que actualmente está haciéndose, están siendo más administrativos del objetivo de origen de su creación. Pero volviendo al segundo concepto, el hecho de que nuestro presidente esté emitiendo reglamentos, haciendo decretos, haciendo las veces de poder legislativo, va a llegar un momento en donde si por alguna razón cambia de estructura o cambia de partido político en el poder, todo este reglamento va a irse a la basura porque a lo mejor el nuevo poder ejecutivo, a lo mejor sus políticas no corresponderán a que los militares se encuentren en áreas administrativas. Y esto va a generar nuevamente una serie de decretos y de reglamentos que para como estamos en nuestro país, dudo mucho que podamos soportar otros 6 años más. Yo creo que deberíamos de tener un poder legislativo más activo. Más activo no me refiero a que estén generando y generando leyes, sino que de las que se encuentran, desechar, modificar o actualizar las que ya se encuentran. Se los pongo muy sencillo. Tenemos actualmente en nuestra legislación una ley de 1947. Bueno, fue el 31 de diciembre de 1947, entonces casi 48, que regula los juegos y sorteos. Hasta la fecha no tiene ni una reforma. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo le han hecho algunas empresas que son, digamos, de apuestas, de casinos? Es más, incluso actualmente, respecto a la Lotería Nacional, lo que están haciendo sobre lo del avión, ¿cómo se justifica que se pueda realizar este tipo de actividades? Muy sencillo, a través de decretos. Situación que, en lo particular, muy particular, creo que no debería de ser así. El Poder Ejecutivo, en efecto, ejecuta, pero va a ejecutar lo que diga el Poder Legislativo, no lo que, en teoría, crea lo que es más conveniente. Es consenso, por eso se llama democracia. Pero creo que me alargué mucho al respecto. Perdón, me tenía que desahogar. Y repito, si tienen a alguien de ustedes algún comentario, podemos verlo en la videoconferencia. Otro de los derechos que se relacionan al derecho económico es el derecho ambiental. De hecho, forma parte de una de las unidades que vamos a ver. Se trata de fomentar en los agentes económicos comportamientos empresariales positivos y consistentes en un desarrollo económico sustentable y armónico de los ecosistemas nacionales y regionales. Si estamos hablando que a principios del siglo pasado, era muy sencillo estar escarbando, estar obteniendo ya sea carbón, ya sea madera, porque se entendía que teníamos mucho material en donde poderlo explotar. Sin embargo, actualmente, en estos momentos, nos encontramos con problemas de medioambiental, del aire sobre todo, y sobre todo el consumo irracional de elementos o materiales naturales. ¿Y esto qué implica? Si nosotros somos exportadores de ya sea de cacao o de café, debemos de tener normas que regulen la exportación, importación y sobre todo para que no desaparezca este tipo de producciones. Aquí en Aguascalientes, a mediados también del siglo pasado, éramos muy buenos en cuanto a la maquila de cobijas.
y de vino, bueno, de brandy, quien se acuerde de San Marcos, y derivado de la urbanización, pues, bueno, entre otras circunstancias que ocasionaron el cierre de varias empresas, fue precisamente porque explotaron su producción, su materia prima. Actualmente en México, si se fijan, tenemos muy pocas reservas de bosques. La tala en Michoacán es incluso problema político porque los que se defienden desaparecen y se sigue destruyendo los bosques. Entonces, este tipo de circunstancias, quieran o no, al momento de que se hable de economía, pues si somos los principales exportadores de este tipo de materiales y ya no los tenemos, pues ya no vamos a poder exportar. Así de sencillo y así de burdo. Luego entonces hay que ver o tenemos que tener regulado este tipo de actividades, primero para la no extinción de estos materiales y sobre todo de que se siga produciendo de forma armónica, de forma ordenada y sobre todo de manera racional. En cuanto al derecho constitucional, pues claramente pues el derecho económico debe estar orientado y perfilado el sistema de economía mixta y de mercado. Eso en teoría, y de hecho así está nuestra constitución. Somos un poquito más liberales que sociales, aunque ya con el actual Poder Ejecutivo ya nos estamos equilibrando. Para bien o para mal, aún no sé. Tenemos que estudiar la forma. Bueno, primero tenemos que ver cuál es el objetivo original de esta administración para determinar hacia dónde nos vamos a ir. Y esto al final de nuestro curso lo vamos a entender. O nosotros vamos a sacar nuestra conclusión y lo podemos definir. El derecho internacional público, que permite la regularización de los agentes económicos que participan en la actividad económica y que provienen de países distintos. Actualmente no podemos separar lo que es la economía mexicana con la intervención o de inversión extranjera. Técnicamente es una simbiosis en donde estas personas permiten el desarrollo de la economía del país a cambio de, obviamente, de recursos económicos o en este caso de dinero. Repito, en algunas actividades que originalmente en México no se podrían estar produciendo. Ese es el punto del desarrollo de empresas en el país. El hecho de que existan empresas que por el simple hecho de que se encuentren aquí en nuestro país, logra que haya empleo y sobre todo que haya aumento en la producción ya sea de los estados y en general del país. Como cualquier cosa, hay luz y sombra. Existen elementos, por ejemplo, algunas empresas que contaminan o que explotan a sus empleados. No tengo constancia de ello, pero el Vox Populi así lo determina. Aquí lo que tendría que pasar es de que la autoridad vaya regulando aquellos inconvenientes o que vaya moviendo su mano invisible para ir coordinando a estas empresas que son perjudiciales aquí en México, pues que ya no existan aquí en México y aquellos que sí produzcan, que se queden aquí. Aquí para eso está el derecho económico. Aquí la autoridad va a generar una serie de conductas o una serie de normas de conducta que van a permitir en algún momento dado de que estas empresas se vayan. O bien que se queden y evolucione en la zona en donde se vayan a instalar. Imaginemos en el campo automovilístico aquí en Aguascalientes. Si en un momento dado se va toda la industria automotriz, todo lo que implica, el gobierno no sabría, o en este momento no sabría decirles si tuviera la posibilidad de mantener, o vamos, atender a tantas personas que se encontrarían en desempleo. Quizás estas tendrían que emigrar a otros estados, tendrían que hacer otras actividades y eso implicaría un desfase en el desarrollo económico de la entidad. Y algo tan simple como que una empresa decidiera de buenas a primeras irse. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Pues
o bueno, la autoridad en turno es realizar ciertas políticas, generar ciertos reglamentos, ciertas en donde tenga la posibilidad de estabilizar esas situaciones. Otra rama, y muy importante también, el derecho mercantil. Es directamente proporcional, dado que el derecho mercantil consiste en reglamentar los actos del comercio que representan las acciones de los agentes económicos para la satisfacción de necesidades. Prácticamente todo. O sea, salvo las actividades que se realicen entre civiles, pues prácticamente en nuestra vida diaria vamos a encontrar con algún acto de comercio. Entonces, si lo que queremos, por ejemplo, de que no estén circulando 20.000 cheques que no tengan forma de respaldarse en el haber del deudor, pues tenemos que hacer reglas o tenemos que tener alguna norma que regule la circulación de cheques, de acciones, de cualquier título o valor que implique algún tipo de perjuicio en la economía. El concepto de dumping, por ejemplo, la falla de empresas para que, vamos, una competencia deshonesta, aplicaría también sus efectos tanto en el derecho mercantil y en general en el derecho económico de nuestro país. Al igual que el derecho mercantil, también tenemos el derecho civil, esta va a regular las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, ya que comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derechos sucesivos, etc. Y también representan acciones de los agentes económicos. Tanto el derecho civil como el derecho mercantil, su actuación va de la mano del derecho económico. Va a regular los actos jurídicos de los ciudadanos e incluso de las personas para poder llevar la economía mexicana o para poderse cumplir las políticas económicas de una autoridad. En cuanto al derecho laboral, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. Y esto es muy importante porque durante muchos años la explotación de los seres humanos con la posibilidad de una remuneración ha sido el tema incluso de revoluciones, de guerras. Hace poco leí un artículo en donde el país de Bélgica, pues como saben ustedes, está dentro del top de países en cuanto a la economía mundial. Sin embargo, em, con Leopoldo II se dio la explotación de esclavos en el Congo de manera impresionante, dando como resultado esta situación. Que sean de primer mundo, bueno, le llamamos primer mundo, bueno, con un desarrollo económico muy grande, pero ¿a qué costo? Ese es el punto que quería llegar. Si bien es cierto, el derecho económico va a tratar de investigar, también se empapa un poco lo que son los derechos humanos y la regulación laboral de los ciudadanos. En efecto, pueden ser países con gran desarrollo, pero su desarrollo fue determinado por la violación de derechos. Y lo pongo como ejemplo Bélgica, pero puedo asegurarles que en todos, en la gran... Es más, aquí en México, lo que les decía yo de Porfirio Díaz, si bien es cierto, hubo un desarrollo muy importante económicamente hablando, también implicó la violación de derechos laborales. Bueno, en aquel entonces no se le llamaba así, sino hasta nuestra constitución del 17, perdón. Estaba pensando en el Weimar de Alemania, en el que curiosamente ahí también toman elementos de nuestra constitución del 17, otra vez iba a decir 19, respecto a los derechos sociales. Aquí, bueno, volviendo a lo de Porfirio Díaz, gracias a él, en efecto, tuvimos trenes, tuvimos muy, muy grandes pasos. Bueno, evolucionamos muchísimo en cuanto a la electricidad, a telegramas,
a desarrollo de producción, pero repito, a costa de gente que tenía deudas muy importantes en las tiendas de raya. Asimismo, tiene relación el derecho económico con la filosofía. Responde a las normas jurídicas que organizan el desarrollo económico con fines de progreso y bienestar social en un contexto de libertades públicas. Si no existiera esto, simple y sencillamente nuestro presidente actual no podría realizar lo que actualmente está haciendo. También tiene relación, obviamente, con política, ya que esta va a articular respuestas solidarias a las tres interrogantes que rigen el sistema económico: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. En el estado, en el municipio de Calvillo, llegó un momento dado en donde se focalizaron en la producción de guayaba. Y actualmente son los empresarios de ahí de Calvillo, son los, si no el mejor, uno de los más grandes exportadores de la misma. Por último, dentro de las ramas que se relaciona el derecho económico está la sociología, la cual se relacionará en pequeñas y medianas empresas que generan empleos y que indirectamente participan de manera parcial en las exportaciones y en la provisión de bienes y servicios. La verdad es que es un poquito más grande su relación con el derecho económico, ya que el estudio de la sociedad va a ser el punto de partida o de eje para el desarrollo económico. Vuelvo al municipio de Calvillo. Si lo que más produces es guayaba, sé el mejor exportador de guayaba. Y ya que, vamos, toda la sociedad o todo el municipio, si se focaliza en esa producción, lo que va a implicar de manera colateral el desarrollo del propio municipio. Bueno, vamos a entrar a lo que es la segunda unidad. Esta se llama antecedentes del derecho económico. Voy a ser muy rápido porque el tiempo nos apremia. Como antecedentes en México, la verdad es que tenemos muy pocos en pro que en contra. Nosotros veníamos, bueno, cuando éramos colonia de España, teníamos una economía bastante estable, pero como ya vimos, la explotación de las personas, de los seres humanos, era mucha y por lo tanto, bueno, siendo muy románticos, la verdad, ya saben que esto fue como el detonante del inicio de la independencia de México, mismo que vamos a celebrar, más bien que ya estamos celebrando en este mes. Y que por cierto también el próximo año ya vamos a tener nuestro centenario de conclusión de la independencia. Ahora bien, el concepto de rectoría económica del Estado ha servido de supuesto a la actividad de intervención del Estado en el desarrollo de México a partir de 1917 en nuestra Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que desde 1810, donde supuestamente nos declaramos independientes, que ya sabemos que no es cierto, que fue hasta 1821, no conocíamos la rectoría económica. Y es porque la ponemos en la Constitución. De manera material la empezamos a ver con Porfirio Díaz. Pero antes de Porfirio Díaz, hagamos memoria, tenemos infinidad de intervenciones, tenemos deudas. Es más, desde que nosotros nos consagramos con nuestra primera constitución en 1824, teníamos deudas, teníamos muchísimas deudas e incluso las teníamos con el propio país en donde nos estuvieron explotando por más de 280 años. Tuvimos pleito casado con Francia, nos tuvieron que mandar un emperador, perdimos más de la mitad de nuestro territorio nacional. Y esto porque éramos tan abundantes que no sabíamos utilizar nuestros recursos. Digo, afán de no echarle tanta tierra a estas situaciones, es de que apenas estaba dando el concepto de derecho económico, bueno, economía en general, porque empieza a haber una evolución y análisis de estados al grado que a mediados del siglo XIX fue cuando ya se empezó a hablar sobre este tipo de estudios. No obstante esto,
Pues hasta 1917, otra vez 19, en serio tengo problemas con esa fecha. Y esta idea, la de rectoría, se ha expresado implícita o explícitamente en leyes, reglamentos, planes, programas y desde luego en los discursos políticos, porque si no existiera este tipo de discursos, pues no, es más, ni siquiera lo estuviéramos tratando ahorita. La expresión rectoría económica del Estado se ha usado reiteradamente en los programas de partido. Bueno, aquí sí lo pone, yo lo puse mejor dicho, pero son palabras del autor Whitker Velázquez en Introducción al Estudio del Derecho. Y recuerden que estuvo en el gobierno por más de 70 años. Y repito, no me justifico, porque yo no lo puse, ¿verdad? En fin, bueno, el concepto de rectoría económica también se encontraban en los planes y programas de los diferentes gobiernos. Y en definitiva es válido. Debemos de tener una rectoría. Tenemos que saber en dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo lo vamos a organizar. Hago hincapié que los gobiernos actuales de los diferentes partidos también utilizaron o han estado utilizándolo. Solamente que ahora lo llamamos Plan Nacional de Desarrollo. Posteriormente, en 1983, en materia económica, desplegaron, actualizaron y sistematizaron los principios existentes en 1917. Es decir, tuvieron que pasar 65 años, 66 años. Ya me estaba pasando lo que el gobernador de Morelos, ¿verdad? En este caso, se vieron aclarando y desarrollando en la práctica constitucional desde entonces. Aquí también cabe señalar que las reformas no implicaron un cambio filosófico, siguieron con la parte paternalista, sino que solo se dio una mayor elaboración y precisión de los textos. Respecto a los antecedentes del derecho económico en el mundo contemporáneo, y para no abarcar tanto, vamos a irnos hasta el siglo XX, conforme lo señala nuestro autor. Nos encontramos con tres sistemas económicos importantes: el liberalismo, el socialismo y el estado de economía mixta, como la que nos encontramos aquí en nuestro país. En cuanto al liberalismo, en las sociedades, las funciones económicas están en manos de la iniciativa privada, es decir, les deja todo a ellos con base en principios tan simples como el de la propiedad privada, la libertad de comercio y la de la industria, la competencia, etc. Y en todo caso, el Estado debe solamente garantizar el orden público para permitir a los mecanismos espontáneos del liberalismo económico funcionar libremente. Dejar hacer, dejar pasar. En cuanto al socialismo, a principios del siglo XX surgen los sistemas de economía centralmente planificada o estados socialistas, siendo su máximo exponente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS. En estos estados detenta la propiedad de los medios de producción y es el único encargado de definir qué, cómo, cuándo y para quién producir. Asimismo, el derecho económico tiene su origen en Europa y nace vinculado a la intervención del Estado como agente de desarrollo. Pero su cenit se estará presentando hasta la Segunda Guerra Mundial y la planificación se convierte en la principal manifestación del derecho económico, basándose en la premisa de que el desarrollo es una cuestión de Estado, de gobierno y de administración pública. En la década de los 70 inicia el fenómeno de las privatizaciones y el Estado abandona el papel de Estado empresario o benefactor y confiere a particulares la propiedad de las empresas públicas, vía procesos de privatización y de desregulación, concesionando incluso la prestación de servicios públicos. Esto lo empezamos a ver aquí en México hasta mediados de los 90, bueno, ya una vez con Carlos Salinas de Gortari. Actualmente tenemos algo que le llamamos neoliberalismo, el cual no se opone en principio a la intervención del Estado en la economía, sino solo en casos concretos y particulares. Aquí en México tenemos eso, aunque le llamamos áreas estratégicas o áreas prioritarias. Ahí es donde sí va a estar focalizado la intervención del Estado. Que aunque nuestro presidente diga que no, su base y desarrollo económico
se encuentra precisamente en este aspecto. Aunque también no voy a entrar a detalle al respecto ahorita. En cuanto a las fuentes del derecho económico, nos encontramos con dos tipos de fuentes. Las fuentes formales del derecho económico, que son los preceptos que regulan la actividad económica del Estado, ya sea en su rol de dirección económica o en su ámbito de intervención participativa o sustitutiva en el sistema económico y que disciplinan a los agentes económicos, o sea, todos nosotros, a fin de que su comportamiento se ajuste a las metas que el Estado se fije, a través de los canales constitucionales, como necesarias y convenientes. En este caso, para nuestro sistema jurídico, será la Constitución, las leyes, reglamentos y, en su ámbito de acción, las ordenanzas de las entidades seccionales, es decir, la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros. En la otra parte existen las fuentes reales, que son elementos sociológicos, económicos, tecnológicos, políticos de un país o de un estado. En lo interno se originan en el accionar de los diferentes grupos de presión, como son las organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, partidos políticos. En lo exterior, esas fuentes reales resultan ser los organismos financieros y económicos internacionales, los inversionistas y banqueros internacionales, los mercados externos e incluso los gobiernos extranjeros que tengan intereses en un país determinado. Si se acuerdan con el Plan Mérida, ¿se acuerdan quién era el encargado de proporcionarnos recursos económicos? Y así pasa también a nivel internacional, no solamente aquí en México. Lo vimos, bueno, hace ratito, vimos que Grecia y España fueron intervenidos, por decirlo de una manera, en su economía por la Unión Europea, para poderlo apoyar y también recuperarlo de la crisis económica que se estaba en aquel entonces. De las fuentes reales tenemos las fuentes tecnológicas, las cuales contribuyen el conjunto de conocimientos, técnicas, métodos o instrumentos empleados en las distintas ramas industriales para lograr la producción, elaboración y transformación de bienes y servicios socialmente necesarios. Si queremos producir de manera abundante algún tipo de producto agrícola, podemos emplear lo que son invernaderos, hidropónicos, mejores y más orgánicos fertilizantes. Lo digo de forma actual. Anteriormente pues utilizaban estas tecnologías para hacer alimentos más grandes, pero con el conflicto de que llegaban a ser transgénicos. También tenemos las fuentes económicas dentro de las fuentes reales. Y estos van a aludir a los empresarios, agricultores, consumidores y usuarios de bienes y servicios, ya que orientan la actividad del Estado en una sociedad determinada. En algún momento dado en nuestro país, no sé si se acuerden, el área de Quintana Roo era un territorio, al igual que las Baja Californias, la del norte y la Baja California Sur. Pues se dieron cuenta que en Quintana Roo pues tenía playas muy, muy bonitas y decidieron hacer algunos empresarios invertir en esas zonas para hacerla hotelera. Asimismo en Vallarta, y se dieron cuenta que había mucho dinero o mucha, ¿cómo le puedo decir? Intercambio de riqueza o de recursos en esas zonas. Pueden ser zonas turísticas y por eso, si se fijan, se orientó mucho en que esas zonas tuvieran mayor inversión. No sé si se acuerdan, en 1997 hubo un huracán. No, perdón, lo estoy confundiendo. Fue en el 2006, 2005, 2006. ¿No? La verdad es que no recuerdo tanto. Y resulta ser de que en aquel entonces se destruyó gran parte de la zona hotelera de Cancún. Y también, ya me acordé, era el huracán Vilma. Y también había en el estado de Chiapas también hubo problemas al respecto. El gobierno en aquel entonces decidió como política implementar recursos al área de Quintana Roo, que era más turístico que en Chiapas.
Hasta ahorita en Chiapas todavía existen algunas poblaciones en donde todavía no han tenido los recursos para poder volver a empezar. Imagínense, estamos hablando ya más de 15 años y todavía no han llegado recursos económicos o de cualquier tipo para poder apoyar a estas sociedades. En cambio, el concepto de turismo o la importancia que tenía la zona turística de Cancún hizo que en menos de 6 meses ya estaban de nueva cuenta la producción, bueno, en este caso la zona turística lista para recibir gente. Lo que quiero decir aquí es de que esto, lo que es los empresarios, los consumidores y los usuarios de bienes y servicios son los que hasta cierto punto van orientando a dónde va a ir invirtiendo el Estado. No sé, y eso también se los dejo a su criterio, pero las apuestas del Estado a ciertos sectores económicos son más prioridad que otros. Por último, las fuentes sociológicas. Y repito, como punto de partida es la sociología. A partir de esta fuente vamos a poder investigar, analizar y revisar los aspectos económicos, políticos, culturales y religiosos de una sociedad. Porque cada una de estas características va a orientar la economía de un país. No más se los pongo así. Alemania ha sido el perdedor en 2 guerras mundiales en el siglo XX y actualmente es una de las potencias más importantes del mundo. Es uno de los países rectores de la economía mundial. ¿Qué han hecho bien y qué es lo que nosotros no hemos hecho para ser eh, potencia mundial en economía? Para eso hay que investigar, bueno, en este caso hay que analizar cómo es la economía de Alemania, cuáles son sus usos y costumbres, que podemos allegarnos a nuestro país y evolucionar a algo mucho mejor, ¿no creen? Hasta aquí la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Los espero en el Zoom. Ahorita, bueno, mi yo del presente en el chat de WhatsApp les ha de haber dado su link de Zoom para que ingresen y si tienen alguna duda o algún comentario, por favor ahí me lo pueden hacer llegar o explicar de manera directa.